Tu salario probablemente no es el problema. El verdadero problema es que nadie te enseñó qué hacer con él después de cobrar. Porque la mayoría recibe dinero y automáticamente empieza a gastarlo. Pagan cuentas. Compran cosas para sentirse mejor. Salen el fin de semana para olvidar el estrés del trabajo. Y cuando llega el próximo mes, vuelven a empezar desde cero. Es un ciclo silencioso. Trabajar, cobrar, gastar, repetir. Y lo más peligroso es que después de años viviendo así, muchas personas creen que eso es normal. Pero mientras millones viven atrapados en ese sistema, hay personas usando exactamente el mismo salario de una forma completamente distinta. Personas que entendieron algo que cambia las reglas del juego. El salario no fue creado para hacerte rico. Fue creado para darte flujo. Y si sabes dirigir ese flujo correctamente, puedes convertirlo en activos, inversiones y libertad. Ahí es donde empieza la diferencia entre quien vive esclavizado por el dinero y quien empieza a construir riqueza aunque gane poco. Porque el dinero no cambia vidas por sí solo. La dirección sí. Y aquí viene la parte más dura de aceptar. Muchas personas dicen que quieren libertad financiera, pero cada quincena destruyen su futuro con decisiones pequeñas. Compran cosas para aparentar estabilidad. Gastos impulsivos. Comida por ansiedad. Suscripciones que ni usan. Ropa que no necesitan. Tecnología para impresionar a personas que ni siquiera les importan. Y mientras tanto, su dinero desaparece sin dejar nada que produzca más dinero. Eso es exactamente lo que mantiene atrapada a la mayoría. Porque la riqueza no se construye con un golpe de suerte. Se construye con hábitos repetidos durante años. Y aunque nadie quiera escucharlo, muchas veces la diferencia entre seguir pobre o empezar a crecer no está en cuánto ganas. Está en lo que haces las primeras 24 horas después de recibir tu salario. Hay personas que cobran 50.000 al mes y viven ahogadas. Y otras que cobran 10.000, pero cada mes compran un pedazo más de su libertad. Esa persona no es más inteligente que tú. No nació con ventajas mágicas. Simplemente aprendió a usar el dinero como herramienta, y no como anestesia emocional. Porque eso es lo que el consumo se volvió para mucha gente. Una forma de escapar. Escapar del cansancio. Del estrés. De sentirse estancados. Pero el problema es que cada compra impulsiva te roba algo que casi nadie ve. Tiempo futuro. Cada deuda te obliga a trabajar más horas. Cada gasto innecesario retrasa tu libertad. Cada mala decisión financiera le entrega tu vida a alguien más. Y por eso este vídeo es importante. Porque hoy no voy a darte consejos vacíos de ahorra más o trabaja duro. Hoy vas a aprender cómo usar tu salario estratégicamente. Cómo convertir dinero ordinario en algo que empiece a trabajar por ti. No importa si ganas poco. Lo que importa es si sigues actuando como consumidor o empiezas a pensar como constructor. Porque incluso un salario pequeño puede convertirse en una máquina de crecimiento, si sabes cómo usarlo. Y eso nos lleva al primer cambio que transforma completamente la vida financiera de una persona. Dejar de gastar primero y empezar a pagarte a ti mismo antes que al mundo. Porque mientras sigas usando todo tu salario para sobrevivir, nunca tendrás algo que pueda salvarte en el futuro. Y créeme, la mayoría descubre esto demasiado tarde. La mayoría de las personas cree que necesita ganar más dinero para empezar a construir riqueza. Pero casi nadie se detiene a pensar en algo mucho más importante. ¿Sabrías administrar más dinero si hoy mismo lo ganaras? Porque la realidad es dura. Muchas personas no tienen un problema de ingresos. Tienen un problema de hábitos. Y por eso, aunque ganen más, siguen sintiendo que nunca les alcanza. Ahora imagina esto por un segundo. Mañana despiertas. Revisas tu cuenta bancaria y descubres que tu salario se redujo exactamente a la mitad. La mitad. Ese momento te daría miedo. Sentirías presión, ansiedad. Pero después del shock inicial, harías lo que hace cualquier ser humano cuando no tiene opción. Adaptarse. Cancelarías gastos innecesarios. Dejarías de pedir comida. Buscarías ofertas. Cocinarías más en casa. Usarías menos el carro. Dejarías de comprar cosas impulsivas. Porque cuando la necesidad aprieta, la mente se vuelve más inteligente. Y aquí viene la pregunta que cambia todo. Si podrías hacerlo obligado, ¿por qué no hacerlo voluntariamente antes de que la vida te obligue? Esa es una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar con su salario. Vivir por debajo de lo que gana. Y sí, sé que no suena emocionante. Porque el mundo entero te empuja a hacer lo contrario. Te dicen que apenas cobres debes disfrutar. Que te lo mereces. Que trabajas duro. Que la vida es una sola. Y mientras repites eso durante años, tu futuro se va drenando lentamente. La primera forma inteligente de usar tu salario para generar más dinero
Es aprender a vivir como si ganaras mucho menos de lo que realmente ganas. Así de incómodo. Así de poderoso. Porque el problema no es cuánto entra. El problema es cuánto sale sin control. Piensa en tu dinero como un balde lleno de agujeros. Puedes trabajar más horas. Puedes conseguir otro empleo. Puedes ganar un aumento. Pero si el balde sigue roto, todo se va a escapar igual. Y la mayoría vive exactamente así. Suben sus ingresos. Y automáticamente suben sus gastos. Nuevo celular. Nueva ropa. Más salidas. Más suscripciones. Más deuda. Nunca construyen activos. Solo construyen una versión más cara de su propia esclavitud. Pero las personas que logran salir adelante entienden algo distinto. Cada peso que no desperdicias puede convertirse en un trabajador para tu futuro. Y déjame contarte algo. Hace un tiempo conocí a un hombre llamado Luis. Era chofer de autobús. No tenía estudios financieros. No ganaba una fortuna. No venía de una familia rica. Pero tenía una regla que cambió completamente su vida. Vivir con la mitad de lo que ganaba. Mientras todos sus compañeros gastaban cada aumento apenas llegaba. Él hacía lo contrario. La otra mitad la usó para comprar un pequeño carrito de comida rápida. Al principio era algo sencillo. Muy pequeño. Trabajaba todo el día manejando. Y en las noches ayudaba a preparar comida. La gente se burlaba de él. Le decían que para qué trabajaba tanto. Que disfrutara la vida. Que estaba obsesionado con ahorrar. Pero años después, ese pequeño carrito se convirtió en una fuente de ingresos estable. Luego en dos. Después en algo que ya producía dinero incluso cuando él no estaba presente. Y ahí está la diferencia. Luis no gastó su salario para parecer rico. Lo usó para construir algo que le diera libertad. Eso es pensar diferente. Porque vivir como si ganaras menos no significa vivir miserablemente. Significa dejar de alimentar cosas que no aportan nada a tu futuro. Significa entender que muchas compras no nacen de la necesidad, sino de la emoción. Compramos por estrés, por ansiedad, por comparación, por vacío. Y mientras más emocional eres con el dinero, más difícil se vuelve construir riqueza. Brian Tracy decía que las personas exitosas piensan a largo plazo, mientras la mayoría solo piensa en sobrevivir hasta el próximo mes. Y vivir por debajo de tus posibilidades es exactamente eso. Pensar a largo plazo. Es crear espacio financiero. Es dejar de correr en círculos. Y empezar a avanzar. Porque cuando logras guardar una parte de tu salario consistentemente, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir control. Y el control financiero vale más que aparentar éxito delante de otras personas. Ese dinero que antes desaparecía, ahora empieza a convertirse en oportunidades. En inversión. En negocio. En tranquilidad. En tiempo libre futuro. Y aunque al principio parezca pequeño, ese dinero se convierte en el primer ladrillo de tu libertad. Y un ladrillo bien colocado, con suficiente tiempo, termina construyendo una muralla. Una muralla entre tú y las deudas. Entre tú y la desesperación. Entre tú y la vida de sobrevivir siempre. Así que la próxima vez que mires tu cuenta bancaria, no pienses primero en cuánto falta. Pregúntate primero, ¿cuántos agujeros todavía tiene mi balde? Porque muchas veces, el problema no es ganar poco. Es que nunca aprendimos a conservar lo suficiente para construir algo más grande. Y eso nos lleva a la segunda forma inteligente de usar tu salario. Págate primero. Siempre. Porque si cada vez que cobras, todos reciben dinero antes que tú. El banco, la tarjeta, las compras impulsivas, las suscripciones, y tú recibes solo lo que sobra. Entonces ya perdiste el juego antes de empezar. La mayoría cree que hacerse rico depende de ganar más. Pero muchas veces todo empieza con aprender a usar mejor lo que ya ganas. Y aquí está la verdad incómoda. Si no sabes administrar $100, tampoco sabrás administrar $10,000. Porque el salario no crea riqueza por sí solo. La riqueza se construye con hábitos, decisiones y dirección. Mira esto. Cada vez que cobras, tienes dos opciones invisibles frente a ti. O compras comodidad inmediata. O compras libertad futura. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de eso. Por eso hay personas que ganan muchísimo dinero. Y siguen viviendo estresadas, endeudadas y dependiendo del próximo pago. Mientras otras, con ingresos normales, empiezan a construir activos, tranquilidad y tiempo. Porque entendieron algo que casi nadie enseña. El salario no es para aparentar riqueza. Es para construirla. Y aquí es donde entra la verdadera diferencia. La gente común recibe dinero, y automáticamente piensan gastar. Los que avanzan reciben dinero, y piensan en multiplicarlo. Piensan, ¿cómo convierto este salario en algo que siga produciendo más dinero después?
Porque un salario puede desaparecer en días. Pero una buena decisión financiera puede cambiar años completos de tu vida. Y no, esto no significa vivir miserable. Significa dejar de usar el dinero para impresionar personas y empezar a usarlo para comprar libertad. Ahí es donde comienza el cambio real. Ahora quiero que entiendas algo importante. No necesitas ganar millones para empezar. Necesitas dejar de actuar como alguien que siempre está sobreviviendo. Porque mientras vivas reaccionando a las cuentas, nunca tendrás espacio para crecer. Y esa es la razón por la que la mayoría nunca sale del mismo lugar. Cobran, gastan, se estresan, repiten. Cobran, gastan, se estresan, repiten. Como una rueda que nunca termina. Pero las personas que construyen riqueza hacen algo diferente. Crean distancia entre lo que ganan y lo que gastan. Y esa distancia es donde nace la libertad financiera. Por eso vivir con menos de lo que ganas no es debilidad. Es poder. Es decir, no necesito demostrar nada hoy, porque estoy construyendo algo mucho más grande mañana. Y cuando empiezas a pensar así, tu salario deja de ser un límite. Y se convierte en una herramienta. Una herramienta que puede ayudarte a salir de las deudas. Invertir, crear ingresos extra, construir activos y recuperar tranquilidad. Porque el verdadero problema nunca fue cuánto ganas. El problema es si tu dinero trabaja para construir tu futuro. O simplemente desaparece intentando mantener apariencias. Y aquí viene algo clave. Cada peso tiene una misión. O trabaja para darte libertad. O trabaja para mantenerte atrapado. No hay punto medio. Por eso las personas financieramente inteligentes no esperan tener más dinero para empezar. Empiezan con lo que tienen. Porque saben que la riqueza no aparece de golpe. Se construye poco a poco, decisión por decisión, mes tras mes. Y aunque hoy parezca pequeño, ese 5% que ahorras, esa deuda que decides evitar, esa inversión que comienzas, ese gasto innecesario que eliminas, puede convertirse en el punto exacto donde tu vida empieza a cambiar. Porque la libertad financiera no llega cuando ganas más. Llega cuando por fin aprendes a dirigir el dinero, en lugar de dejar que el dinero dirija tu vida. Ahora hablemos de una de las formas más importantes de usar tu salario inteligentemente. La tercera forma de generar más dinero con lo que ya ganas. Transformar tu salario en capital de libertad. Porque aquí está la diferencia que cambia completamente la vida de una persona. Trabajaba en una tienda pequeña. Salario básico. Horario pesado. Pocas oportunidades. La mayoría de las personas en su situación hacía lo mismo. Cobrar el viernes y llegar sin dinero al siguiente viernes. Pero Daniel tomó una decisión distinta. Cada mes separaba una parte de su sueldo para aprender a reparar computadoras. Y al principio parecía absurdo. Mientras otros salían los fines de semana o cambiaban de teléfono. Él estaba viendo tutoriales, comprando herramientas pequeñas y practicando con equipos dañados. Era incómodo, lento, a veces frustrante, pero estaba construyendo algo invisible. Una habilidad que podía producir dinero. Y eso cambia todo. Porque una habilidad rentable vale más que aparentar éxito. Poco a poco empezó a reparar computadoras en las noches. Primero para amigos. Luego para vecinos. Después llegaron recomendaciones. Y ese dinero extra no lo desperdició. Lo reinvirtió. Compró mejores herramientas. Más equipos. Más conocimiento. Hasta que un día dejó de depender completamente de su salario. Hoy tiene técnicos trabajando para él. Y lo más importante, ya no cambia tiempo por dinero de la misma manera que antes. Eso es transformar salario en capital de libertad. Usar parte de lo que ganas hoy, para dejar de depender de lo que ganas mañana. Y quiero que entiendas esto bien. La libertad financiera no aparece cuando ganas más. Aparece cuando empiezas a construir cosas que producen dinero sin depender únicamente de tus horas. Porque mientras todo tu ingreso dependa de que tú trabajes todos los días, siempre serás vulnerable. Por eso necesitas convertir parte de tu salario en algo que siga creciendo incluso cuando no estás trabajando. Y no, esto no significa que todos tengan que invertir en bolsa o convertirse en empresarios gigantes. Significa empezar a pensar como constructor. Invertir en herramientas, en habilidades, en conocimiento, en pequeños activos, en cosas que tengan retorno. Puede ser un curso, una computadora, una cámara, una máquina para emprender, un pequeño inventario para vender algo, publicidad para un servicio. Cualquier cosa que convierta un peso en más pesos. Porque ahí es donde el dinero cambia de función. Deja de ser solamente consumo y empieza a convertirse en una semilla. Y las semillas funcionan diferente al consumo. El consumo desaparece rápido. La semilla crece. Y mientras la mayoría gasta todo intentando sentirse mejor por unas horas,
Otros usan ese mismo dinero para construir algo que les cambie la vida por años. Ahí está la diferencia. Cada vez que recibes tu salario, estás tomando decisiones invisibles. Aunque no lo notes. Cada compra responde a una pregunta. ¿Esto me acerca a la libertad o solo me distrae? Y esa pregunta puede cambiar completamente tu futuro. Porque muchos gastos no son necesidades reales. Son escapes emocionales. Compramos para sentirnos exitosos. Para sentir alivio. Para llenar vacíos. Para sentir que avanzamos aunque financieramente estemos estancados. Pero las personas que logran crecer aprenden a controlar eso. Aprenden a sacrificar placer inmediato. Por libertad futura. Y sí, al principio cuesta. Porque construir algo toma tiempo. No se ve rápido. No impresiona a nadie al comienzo. Pero con el tiempo, los resultados empiezan a hablar solos. Ese pequeño curso puede convertirse en un negocio. Esa herramienta puede convertirse en ingresos extra. Ese conocimiento puede abrir puertas que hoy ni imaginas. Y un día te das cuenta de algo increíble. Tu salario dejó de ser el centro de tu vida. Ahora es solo una herramienta más. Por eso la próxima vez que recibas dinero, no pienses solamente en qué puedes comprar. Pregúntate mejor. ¿Qué parte de este salario puede convertirse en mi próxima fuente de libertad? Porque cada peso tiene un destino. Puede desaparecer intentando mantener una imagen, o puede convertirse en un ladrillo más en la vida que realmente quieres construir. Y cuando cambias consumo por construcción, dejas de correr para sostener lo que tienes y empiezas a crear lo que soñabas. Empiezas a entender que el dinero no es solo para gastarse, sino para convertirse en una herramienta de libertad. La cuarta forma de hacer que tu salario trabaje para ti es sencilla pero poderosa. No necesita fórmulas complicadas ni ingresos gigantes desde el inicio. Automatiza la construcción de tu riqueza. Y esto cambia completamente la forma en la que te relacionas con el dinero. Piensa en esto. Las cuentas siempre llegan sin falta. No importa si estás motivado o no, si tuviste un buen mes o uno malo. La factura de la luz llega puntual. El internet no espera. El alquiler no perdona. Todo aparece como un reloj suizo. Exacto, sin fallar ni un solo día. Ahora imagina que tu ahorro, tu inversión, tu crecimiento personal también fueran igual de automáticos. Que funcionaran con la misma disciplina que tus gastos. Que cada vez que recibes dinero, una parte ya tuviera destino antes de que tú siquiera lo pienses. La mayoría confía en su motivación. Y ahí está el problema. Piensan que a fin de mes van a guardar lo que sobre. Como si el dinero esperara obedientemente en la cuenta. Pero la verdad es que casi nunca sobra. Y no porque no ganes suficiente, sino porque el sistema está diseñado para que desaparezca. Siempre surge un gasto nuevo, un antojo, una urgencia. Algo pequeño, algo necesario, algo que parece inofensivo. Y ese dinero que ibas a ahorrar se esfuma sin darte cuenta, como si nunca hubiera existido. Los que entienden cómo construir riqueza no dependen de la fuerza de voluntad. Porque saben que la voluntad falla cuando estás cansado, estresado o distraído. Ellos crean sistemas que funcionan solos, incluso cuando no están mirando, incluso cuando no tienen ganas, incluso cuando la vida se pone difícil. Te cuento de Sandra. Tenía un empleo normal como auxiliar administrativa. Nada extraordinario. Un sueldo fijo, gastos normales, vida común. Cada vez que intentaba ahorrar, algo pasaba. Una salida, una emergencia, una compra necesaria. Y nunca lograba juntar nada. Hasta que decidió hacer algo distinto. Dejar de confiar en su disciplina y empezar a confiar en un sistema. Programó una transferencia automática de 100 pesos cada quincena a una cuenta que ni miraba. Una cuenta aparte, fuera de su alcance emocional. No lo pensaba. No lo negociaba. No lo discutía consigo misma cada vez que cobraba. Simplemente ocurría. Pasaron 2 años. Sin presión, sin sacrificios extremos, sin sentir que se estaba privando de vivir. Un día revisó esa cuenta casi por curiosidad, y tenía suficiente para pagar la entrada de un terreno. Hoy Sandra tiene un bien que vale más cada año, algo que antes le parecía imposible, y lo más impactante es que ni siquiera sintió el esfuerzo. Porque no fue una decisión diaria, fue un sistema automático. Así funciona. Si cada mes el dinero se mueve solo, no peleas contigo mismo. No hay debates internos, no hay lo hago mañana, no hay excusas. No decides si guardas o no guardas. Porque ya no depende de tu estado de ánimo. Ya está hecho. El dinero se separa antes de que tengas oportunidad de gastarlo. Automatizar es como construir un canal para tu río de dinero. Antes el dinero fluía sin dirección, se perdía en 1000 cosas pequeñas. Pero ahora tú decides por dónde pasa y a dónde llega. Le das intención, dirección y propósito. Hazlo práctico. Abre una cuenta en otro banco,
Una que no uses para el día a día, que no te tiente. Programa una transferencia automática el mismo día que cobras, aunque sea una cantidad pequeña al inicio. Y no lo veas como lo que te quitan, míralo como lo que te estás pagando a ti del futuro. 50, 100, lo que puedas. No se trata de la cantidad, se trata de la constancia. Lo importante es que salga antes de que pienses gastarlo. Porque si pasa por tu mente, ya tiene competencia, deseos, impulsos, excusas. Y olvídate de esa cuenta. Haz como si no existiera en tu día a día. No la toques, no la revises, no la uses como reserva emocional. Déjala crecer en silencio. La quinta forma de hacer que tu salario no se quede estancado es usar parte de él para multiplicarte. Y esto cambia por completo la forma en la que te ves a ti mismo. ¿Cómo? Aprendiendo una segunda habilidad que abra una puerta nueva. No una habilidad por entretenimiento, sino una que aumente tu valor real en el mercado. Mucha gente ve su sueldo como una jaula. Algo fijo, limitado, cerrado. Esto es lo que gano y con esto tengo que arreglarme. Y a partir de ahí dejan de pensar en expansión. Pero la verdad es que quien depende de una sola entrada de dinero siempre está a un paso de la inseguridad. Porque cualquier cambio externo lo puede desestabilizar. El que se conforma con lo que sabe hoy, repite los mismos resultados siempre. Y no es porque no pueda más, es porque no aprendió más. Te lo digo claro, no eres un árbol. No estás clavado en un solo lugar ni condenado a un solo rol. Puedes moverte, reinventarte, aprender algo que suba tu valor en el mercado. Puedes evolucionar sin pedir permiso. Cada habilidad nueva es como prender una linterna más potente en medio de la oscuridad. Ilumina caminos que antes no veías. Oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que no podías reconocer. Mira el caso de Esteban. Trabajaba como vigilante nocturno. Un trabajo estable, pero limitado en crecimiento. Usó parte de su sueldo para pagar clases de reparación de celulares. Muchos le dijeron que era perder el tiempo, que eso no era para él. Al principio solo practicaba con amigos, arreglando equipos simples, equivocándose, aprendiendo, volviendo a intentar. Un año después, tenía su propio taller en la cochera de su casa. Algo pequeño, pero suyo. Hoy gana el doble de lo que ganaba patrullando pasillos en silencio. Y lo más importante, ya no depende de una sola fuente. ¿Qué cambió? Se dio permiso de aprender algo más. Eso fue todo. No cambió su suerte, cambió su dirección. Piensa en todo lo que podrías aprender hoy. No desde la presión, sino desde la expansión. Manejo de redes, ventas, idiomas, diseño, algo técnico, algo digital, algo que puedas convertir en valor real. La diferencia entre quien se queda quieto y quien progresa no es suerte. Es decisión. Es enfoque. Es disciplina con propósito. Es voluntad de invertir tiempo y algo de dinero para subir de nivel, incluso cuando nadie lo está aplaudiendo. Y no necesitas dejar tu trabajo de golpe. No se trata de arriesgarlo todo de forma impulsiva. Empieza en tus ratos libres. Aunque sea poco, aunque sea lento, aunque sea incómodo al inicio. Lo importante es que uses parte de tu salario como palanca para volverte más valioso, no solo como herramienta para sobrevivir el mes. Recuerda esto. Tu ingreso raramente va a superar tu nivel de desarrollo personal. Y esto no es una frase bonita, es una realidad del mercado. Si quieres ganar más, conviértete en alguien que vale más para el mercado. No en alguien que solo trabaja más horas. Cada nuevo conocimiento que adquieres es una herramienta. Algunas te sirven hoy, otras te cambian el futuro. Cuantas más tengas, menos dependes de una sola puerta. Y más opciones empiezan a aparecer. No te estanques. No te encierres en una sola habilidad como si fuera tu único destino. Multiplica tu salario. Multiplica tu valor. Y verás cómo cada peso invertido en ti regresa multiplicado en formas que hoy todavía no imaginas. La sexta forma de transformar tu salario es crear algo que genere dinero incluso cuando tú no estás trabajando. Lo que yo llamo una máquina de dinero invisible. No es magia, es estructura. La mayoría está atrapada en la misma fórmula. Trabajar, cobrar, gastar, repetir. Trabaja, cobra, gasta, repite. Y así el dinero solo pasa por tus manos, pero no se queda contigo. Si no trabajas, no cobras. Y los años pasan repitiendo la misma fórmula, con los mismos resultados. Pero los que entienden cómo funciona la riqueza construyen sistemas que generan ingresos por su cuenta, incluso cuando no están presentes. Te pongo un ejemplo. Patricia trabajaba en un call center, con un sueldo normal, sin grandes oportunidades de ahorro. Decidió usar parte de su salario para crear una pequeña línea de jabones artesanales que vendía por internet. Al inicio apenas cubría costos, pero fue mejorando fotos, pedidos y organización. Con el tiempo,
Sus ventas empezaron a entrar solas mientras ella seguía en su trabajo. Eso es una máquina de dinero invisible. No te hace rico de un día para otro, pero sí te permite construir algo que crece mientras haces otras cosas. No tiene que ser un gran negocio. Puede ser un alquiler, una inversión que genere ingresos o un producto digital que venda sin producirlo cada vez. La clave es usar parte de tu salario para sembrar algo que funcione solo. La mayoría gasta en cosas que desaparecen. El que construye riqueza invierte en activos que le devuelven dinero cada mes. Cada peso puede ser un gasto o una semilla. Empieza pequeño. Automatiza una parte de tu ingreso y déjala trabajar por ti. No importa lo poco al inicio, importa la constancia. Mientras otros esperan un aumento, tú ya estás construyendo algo que trabaja en silencio para ti. No necesitas ser millonario para empezar. Empiezas para volverte uno. Planta tu máquina de dinero invisible y deja que funcione incluso cuando no estás trabajando. La séptima forma de usar tu salario como herramienta de riqueza es aprender a dominar tu tiempo. Todos tenemos 24 horas. Ni más, ni menos. No hay excepciones, no hay privilegios ocultos. Nadie recibe horas extras por ganar más dinero ni por tener más responsabilidades. La diferencia real está en cómo usas cada minuto de ese día. En lo que decides repetir y en lo que decides cambiar. Mucha gente intercambia tiempo por dinero. Trabajan más horas, se desgastan más, sacrifican descanso, para ganar apenas un poco más. Pero los que se enriquecen usan su tiempo para algo distinto. Crean sistemas, aprenden habilidades nuevas y construyen cosas que pueden funcionar incluso cuando no están presentes. Te pongo un ejemplo. Julio era supervisor en un supermercado. Tenía un trabajo estable, pero sus gastos lo obligaban a hacer horas extras constantemente. Un día decidió cambiar algo pequeño, pero poderoso. Bloqueó 2 horas a la semana para aprender a manejar redes sociales. No era mucho, pero era intencional. Lo hacía de noche, cuando todo el mundo descansaba y nadie lo interrumpía. Aunque estuviera cansado, era consistente. En 6 meses ya tenía su primer cliente pagando por manejarle las redes sociales del negocio. Algo que empezó como aprendizaje se convirtió en ingreso. Hoy tiene una pequeña agencia que funciona mientras él sigue trabajando en su empleo principal. Ya no depende solo de una fuente de ingreso. Julio no consiguió más tiempo. No tuvo días extra ni semanas más largas. Lo que hizo fue organizar mejor el tiempo que ya tenía. Dominar tu tiempo es ser brutalmente honesto con lo que haces cada día. Es mirar tu rutina sin excusas y reconocer que te acerca a tus metas y que solo te mantiene ocupado. Es aprender a decir no a compromisos que te roban horas sin darte nada a cambio. Cosas que parecen pequeñas, pero suman días perdidos. Es programar espacios fijos para construir tu futuro financiero, como si fuera una cita innegociable contigo mismo. Porque si dejas tu crecimiento para cuando sobre tiempo, ese momento nunca llega. Siempre aparece algo urgente que parece más importante. Por eso la clave es tratar tu crecimiento como un trabajo serio, aunque al principio no genere dinero. Cada hora que inviertes en aprender, planificar o mejorar tus decisiones financieras no desaparece, se acumula. Y con el tiempo empieza a pagar intereses en tu vida. No se trata de hacer más cosas. Se trata de hacer lo correcto con intención. Cada minuto es como una moneda. Si lo gastas sin pensar, se va para siempre. Pero si lo inviertes bien, puede devolverte mucho más. Controla tu tiempo. Organízalo. Protégelo. Y vas a ver cómo cada bloque de horas bien usado se convierte en dinero, tranquilidad y oportunidades que otros ni siquiera están viendo. La octava forma de multiplicar lo que ganas no está en tu billetera. Está en tu entorno. Rodéate de personas con mentalidad ganadora y tu salario empieza a comportarse de forma diferente. Empieza a rendir más, a expandirse más, a impulsarte más. Mira alrededor. La mayoría vive igual que su grupo. Si todos gastan más de lo que ganan, tú también terminas cayendo en ese patrón sin darte cuenta. No porque lo decidas, sino porque es lo que ves todos los días. Si todos se quejan del jefe, del sueldo, de la vida, de la falta de oportunidades, terminas repitiendo esas mismas conversaciones. Y poco a poco eso se vuelve tu forma de pensar. Pero si te juntas con gente que habla de inversión, de crecer, de proyectos, de ideas nuevas, algo cambia dentro de ti. Empiezas a pensar distinto. A cuestionar lo que antes dabas por hecho. A ver posibilidades donde antes solo veías límites. Te contagias. Y no te das cuenta en qué momento sucede, pero empiezas a elevar tu estándar. Te doy un ejemplo real. Karina era cajera en una tienda de barrio. Ganaba lo justo, vivía con lo necesario, y su entorno no era muy diferente al suyo. Cuentas, problemas, estrés y la sensación constante de que nunca alcanzaba. Un día decidió entrar a un grupo local de emprendedores. No porque fuera experta, sino porque quería escuchar algo diferente a lo de siempre.
Al principio solo observaba. Escuchaba historias, consejos, ideas que le parecían lejanas. Pero algo empezó a moverse en su mente. Empezó a probar cosas pequeñas, revender algunos productos, aprender finanzas básicas, entender cómo funcionaban los ingresos extra. Sin darse cuenta, dejó de ver el dinero solo como algo que se gasta y empezó a verlo como algo que se puede multiplicar. Hoy Karina sigue trabajando, pero además tiene una tienda online que le genera un ingreso extra todos los meses. No cambió de vida de la noche a la mañana, cambió su entorno, y eso cambió su mentalidad. Rodéate de gente que te empuje hacia arriba, aunque al principio te incomode. No necesitas conocer millonarios en persona para empezar. Puedes leer biografías, escuchar podcasts, ver vídeos de personas que ya están donde tú quieres llegar. Cada conversación que alimenta tu mente con posibilidades es como regar la semilla que ya plantaste. No subestimes el poder de una frase, de un consejo, de un ejemplo real de alguien que ya hizo lo que tú quieres lograr. Recuerda esto. Tu mentalidad se alimenta de tu ambiente. No es algo abstracto, es directo. Si quieres pensar como alguien que crece, rodéate de temas de crecimiento, de hábitos que construyen, de conversaciones que suman. El que camina solo puede ir rápido, pero el que camina bien acompañado llega mucho más lejos. Así que revisa tu entorno. Identifica qué personas y qué contenidos te empujan hacia adelante y cuáles, aunque parezcan normales, te mantienen en el mismo lugar de siempre. Porque la persona que serás mañana no depende solo de lo que haces, sino de a quien escuchas hoy y de lo que dejas entrar en tu mente cada día. Ahora ya lo tienes claro. 8 formas reales de usar tu salario como la semilla de algo mucho más grande. Primero, gastas como si ganaras la mitad. Porque cuando reduces el exceso, no te limitas, te liberas. Y ese espacio se convierte en oportunidad. Segundo, te pagas primero. Porque nadie va a cuidar tu futuro por ti si tú no lo priorizas desde el inicio. Tercero, conviertes cada peso en capital de libertad. Dejas de gastar solo para el presente y empiezas a construir algo que te sostenga a largo plazo. Cuarto, automatizas. Haces que tu dinero se mueva solo hacia lo importante, sin depender de tu estado de ánimo o tu disciplina del momento. Quinto, inviertes en una segunda habilidad. Algo que te permita crecer, cambiar de nivel y no depender de una sola fuente de ingreso. Sexto, plantas tu máquina de dinero invisible. Un sistema, por pequeño que sea, que puede generar ingresos incluso cuando no estás trabajando directamente. Séptimo, dominas tu tiempo. Porque no se trata de tener más horas, sino de usar mejor las que ya tienes. Ahí es donde realmente cambia todo. Y octavo, cuidas tu entorno. Porque lo que escuchas, lo que ves y con quien hablas define lo que crees que es posible para ti. Estas 8 formas no son teoría bonita. Son pasos reales que se aplican en la vida diaria, no en la imaginación. No se aplican todas de golpe. Se construyen una por una. Se mejoran con el tiempo. Se ajustan a tu realidad actual. No importa si tu salario es pequeño. Lo importante es lo que haces con él, no la cifra. Lo importante es decidir que ya no vas a vivir en automático, repitiendo el mismo ciclo de gastar todo sin avanzar. Hoy puedes quedarte igual. O puedes tomar una decisión pequeña, pero consciente. Recortar un gasto. Abrir una cuenta aparte. Programar tu primera transferencia automática. Empezar a aprender una nueva habilidad. Una sola decisión. Nada más. Porque la riqueza no empieza con suerte, empieza con dirección. Empieza con un paso consciente. Y ese paso solo lo puedes dar tú. Si esto te dio valor, suscríbete, deja un comentario y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo hoy. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Y recuerda esto, que tu próximo salario no sea solo para sobrevivir, que sea el primer ladrillo de tu libertad.